Muy buenas noches, tengan todos ustedes. El día de hoy es jueves 13 de julio del año 2023. Yo creo en un Dios de milagros y verdaderamente es un milagro que después de 8 clases, por fin voy a terminar el primer tema de claves. Entonces, yo sé que esto es un problema tremendo para quienes siguen normas y quienes siguen esquemas elaborados. En mi caso, precisamente por eso Dios me ha llevado a teorizar la mayor parte de la vida, porque un tema aparentemente sencillo siempre se convierte para mí en un reto de cuántas cosas podemos sacarle. Y para mí es una bendición que en este proceso de estar estudiando, en esta ocasión, sobre la vergüenza, haya caído al tema de la dignidad, y eso me ha atrapado. Tengo entonces ya bastantes semanas donde constantemente estoy pensando en los temas de dignidad. Esto no estaba en los manuales, esto ha sido algo que Dios nos ha estado hablando en medida que estamos estudiando, y lo interesante de todo es cómo cambia la perspectiva al momento de que lo escuchamos. Entonces yo espero que para ustedes sea una bendición, y bueno, pues comencemos entonces en esta noche. Cuando nosotros estamos hablando de dignidad o de indignidad, ¿sí? Este sentimiento de indignidad es una cuestión paradójica cuando, siendo cristianos, sabemos que Cristo ha muerto ya para restaurar nuestra condición identitaria original. Y esto entonces en el fondo nos va a mostrar un matiz de orgullo. Y un matiz de orgullo porque es curioso, pero pareciera que aún dentro de la iglesia y aún con años de estar caminando en la iglesia, pareciera que hay momentos en donde no podemos recibir plenamente lo que Dios nos ha dado por gracia. Ya lo hemos estado comentando. El día de hoy tengo que hacer entonces ya un perfil global y tratar de terminar con algunos de estos aspectos. Entonces, en muchos sentidos, esta perspectiva se va a basar en una cuestión doctrinal dentro del cuerpo de Cristo, en una creencia que tenemos los cristianos, que es base de nuestra fe, es base de la esperanza que tenemos, y es que Cristo murió para redimir a la humanidad y para restaurar nuestra identidad original como hijos de Dios. Y entonces, esta creencia que tenemos cada uno de nosotros, los que estamos aquí presentes, de que todos los humanos somos considerados dignos y amados ante los ojos de Dios gracias al sacrificio de Jesús. Y eso lo decimos. Apoyamos esta creencia entonces, por ejemplo, en Primera de Pedro 3:18, donde dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, muerto en cuanto a la carne, pero vivificado en cuanto al espíritu. Cristo murió por nosotros. Y eso lo decimos una y otra vez. Romanos 5:8, pero Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y lo repetimos constantemente. Sin embargo, esta sensación, esta idea, esta percepción de la indignidad comienza entonces a percibirse claramente cuando alguna persona, por alguna razón, siente que no es merecedor de la gracia. ¿Cómo es que sentimos que no somos merecedores? Y esta es la primera pregunta abierta, y a ver si quieren participar en esta ocasión. Pero ¿cómo le haces tú? ¿Qué pasa contigo cuando sientes que probablemente hay cosas en las que alguien más debería de estar allí? ¿Cómo le haces tú cuando sientes que tus errores no son, bueno, aparte, déjenme cambio la manera de decirlo, ¿sí? Que por causa de tus errores, seguramente tú no eres la persona adecuada. Y entonces esa sensación que tenemos en el cuerpo de Cristo
Yo no sé si es porque somos latinos y porque fuimos dominados por otros países, o si es porque se nos ha metido la idea de que si no tienes entonces tantos grados de estudio o no tienes blasones familiares en tu familia, donde 6 generaciones son ministros y cosas como esas, de repente pareciera que no nos consideramos suficientes para pensar que Dios nos puede usar. Tenemos un cierto malinchismo y entonces tiene que venir alguien de afuera a decirnos las cosas que Dios ya nos está hablando adentro. Tiene que ser alguien que seguramente necesite ser traducible de otro idioma porque entonces nosotros no producimos casi nada. Y señal de esto que estoy diciendo es, escribimos poco, hay pocos libros de la iglesia local, normalmente son libros traducidos, hay poca, saludo por allá, y hay pocos, entonces, alabanzas originales, tenemos que traducir la alabanza, hay pocos libros, bueno, hay pocos espacios de estudio profundo, y entonces siempre hay alguien más capacitado, siempre hay alguien más preparado, siempre hay alguien más ungido. Ok, entonces pregunta, ¿alguien ha sentido esto ahorita o lo sintió en algún momento de su vida? ¿Cómo lo enfrentó? ¿Qué ha hecho Dios con ustedes en este tiempo? Entonces, a ver, escucho algunas opiniones para seguir con la clase. De los que dijeron sí con los ojitos, por ahí tiene la pastora Gladys, entonces, que son de los pocos que tienen la cámara abierta y por eso sí alcancé a ver los ojitos. Y si no, pues quien quiera participar. Yo participo, pastor. Yo creo que el proceso en el que más indigna me sentí fue cuando me divorció, porque hubo un sentimiento hasta de culpa, pues, y eso me hacía sentir indigna. Y entonces, bueno, el cómo salí fue el darme cuenta que yo no tuve culpa en lo que estaba pasando, o sea, quitarme la culpa y empezar a sentirme que no, o sea, yo no había fallado porque Satanás me había metido a mí ideas que no eran. Pues. Entonces, fui dejando, fue un proceso de 1 año y medio más o menos, en el que yo pude dejar de tener ese sentimiento, ¿no? Y empezarme a sentir nuevamente acepta primeramente por Dios, ¿no? Y eso me hizo acepta delante de los demás. Y me ayudó mucho la congregación, pues porque el hecho de que la iglesia me haya apoyado, que hubiera estado ahí, me hacía todavía sentirme mejor. Entonces yo siento, a lo mejor para algunos dice 1 año y medio es mucho, para mí fue poco comparado con todo lo que había pasado, ¿no? Fue poco. Siento que eso lo restauró Dios muy, muy rápido. Amén. ¿Y alguna vez, pastora Gladys, tuviste el conflicto o alguien te lo expresó así, de que cómo podías pastorar siendo mujer? Porque hay un cierto machismo. Sí, de hecho había sido un conflicto muy grande porque yo duré después del divorcio 1 año y medio pastoreando sola. Y sí fue conflicto, y de hecho ha habido gente, hubo gente que se fue de la iglesia por eso, o sea, como una pastora iba a estar sola en un ministerio, ¿no? de iglesia. Entonces sí fue complicado, y eso más que nada fue lo que nos llevó también a mi hermano y a mí unirnos en el ministerio, porque la iglesia necesitaba un pastor, ¿verdad? Un pastor hombre, o sea, no me quedé yo al frente de la iglesia pensando, ay, yo soy ahora la pastora, no, o sea, fue circunstancial. Y yo tenía 2 opciones, o dejar la iglesia y que todo se acabara, o seguir adelante a pesar de, entonces decidí lo segundo y costó trabajo. Sí, entonces no quiero ser grosero, pero pareciera ser que el asunto de la espiritualidad es bonadal, ¿sí? Cuando no lo es. Y entonces, noten ustedes cómo generamos estructuras, generamos pensamientos, generamos visiones, generamos doctrinas que vuelven indignas a personas simplemente por su condición circunstancial. O sea, circunstancialmente es mujer, circunstancialmente se divorció, circunstancialmente viene del catolicismo, circunstancialmente está trabajando en cosas seculares, circunstancialmente un montón de cosas. Y entonces si alguien circunstancialmente tuvo una vida pasada de drogadicción, entonces seguramente ya no puede ser
porque tiene un pasado oscuro, ¿sí? Circunstancialmente si robó, si mató, si lo que sea. Entonces, hay un montón de etiquetas que le ponemos al cuerpo de Cristo para poder decir que circunstancialmente no somos dignos. Uno de mis máximos pecados dentro del cristianismo es ser alguien que se ha pasado la vida estudiando. Y entonces, títulos universitarios dentro del cristianismo son sinónimo de un demonio profundo enraizado, ¿sí? De alta carnalidad y racionalidad mundana y cosas como esas. Y entonces, pensar, leer algo que te dé una visión del mundo, hacer números en la cabeza, todo eso es penado, porque ser cristiano debería ser estúpido y ser iletrado, ¿sí? Entonces, y es triste porque finalmente ante esas cosas lo que hacemos es generar un manto de indignidad a lo que Dios haya llamado, para lo que Dios haya llamado. Y entonces, esta idea de indignidad surge y se naturaliza dentro del cuerpo de Cristo, haciendo sentir a personas, ya sea uno mismo o ya sea otros que te lo hacen sentir, de que no eres merecedor de la gracia de Dios. No eres merecedor de la oportunidad de servir a Dios. No eres merecedor de poder ser ungido por Cristo. No eres merecedor de cuanta cosa que implique que puedes tener entonces la oportunidad de tomar un lugar de autoridad y de ser entonces una influencia, un catalizador para la transformación de alguien más. Y entonces, ¿cómo mencionamos este asunto de la indignidad en una cuestión de cultura eclesial? Tú no puedes llegar a ser pastor si primeramente no pasaste 20 años lavando los baños, porque hay que tener méritos. Ahora, lavar los baños no te hace espiritual. Lavar los baños es una muestra de servicio y tú lo deberías de hacer, no para llegar a ser pastor, no, tú lo deberías de hacer porque es mejor que vivir en la porquería y porque es bueno poner el ejemplo, ¿sí? Y entonces significa que cuando alguien ya pasó todo eso, entonces ya no es digno de lavar los baños. Pues déjeme decirle que tengo años pastoreando y de todos modos me sigue tocando la chamba del inicio del día, ¿sí? Los que saben cómo estamos aquí en la casa, pues me toca abrir la puerta y las primeras cosas que hay que sacarlas me toca ayudar. Y no es una carga, es un privilegio, porque lo hago para Dios, no lo hago para las personas. Y no es una muestra de espiritualidad ayudar o hacer las cosas para Dios. Es una muestra simplemente de amor a Dios, de compañerismo, pero no te hace más espiritual hacerlo. Y hay gente que no lo puede hacer por las circunstancias que sean y no lo hace menos espiritual. Y entonces, este tipo de cosas de la dignidad o indignidad, ahora yo creo que es importante tener un cierto nivel de madurez, cuando menos para no reaccionar carnalmente y andar metiendo la patota, ¿sí? Pero, pues tú puedes empezar a servir a Dios aún en medio de esos procesos. Porque de qué manera vas a madurar, o si lo pusiéramos en el plano de lo natural, de qué manera vas a aprender a manejar un carro si no es trepándote en el carro, ¿sí? Y las primeras veces, pues seguramente le vas a poner un rayón, seguramente al vehículo, pero se espera que aprendas. Entonces, cuando nosotros vemos en Efesios capítulo 2, verso 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de ustedes, o sea, no es mérito tuyo, pues es un don de Dios. Pero si no es mérito, entonces tampoco es de mérito. O dicho de otra manera, te equivocaste, acepta que te equivocaste y sigue adelante. Te divorciaste por el motivo que haya sido, revisa tu corazón, aprende de la lección y sigue adelante. No dejes de servir a Dios por un error. No dejes de servir a Dios por una limitación. No dejes de servir a Dios por cualquier circunstancia que humanamente parezca que te descalifique. Porque entonces le damos paso a la indignidad. Y uno podría entonces argumentar que este sentimiento de indignidad para algunas personas en realidad contiene una matiz de orgullo. Y sí es verdad. Sí hay un cierto orgullo en algunas personas que
toman entonces su postura delante de Dios y eso los descalifica de parte de Dios. Dice Lucas 14:11, porque todo aquel que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Y muchas veces nosotros nos enaltecemos sintiendo que somos más capaces de Dios, que nos la sabemos mejor que Dios, que somos más listos que Dios. Y entonces este orgullo, que no es sino una expresión de una autoexaltación, de una arrogancia, también se convierte en un rechazo a aceptar plenamente lo que Dios te ha dado gratuitamente. En este caso, el amor y la aceptación de Dios. Alguien diría que para ser pastor necesitas haber pasado en un instituto bíblico. Yo conocí al hermano Maro, Bulmaro, en la sierra de Hidalgo. Yo creo que por la edad que tenía cuando lo conocí, en este momento él ya debe estar con el Señor. Ya era un hombre anciano y de eso fue hace bastantes años. Maro con trabajos sabía leer y escribir. Y lo poco que aprendió a leer lo aprovechó muy bien para leer la Biblia. Y entonces, como él no sabía leer mucho, hacía lo que los que saben leer o sabemos leer no hacemos. No sabía leer mucho y entonces se memorizaba la Biblia. Le dedicaba un ratito a estar ahí leyendo poco a poquito hasta que se aprendía una frasecita de la Biblia, se la memorizaba y jamás se le volvió a olvidar. Y se sabía porciones tremendas, completas, libros completos. Así, con ese método tan sencillo, es decir, me voy a ir aprendiendo de pedacito por pedacito. Y entonces la Biblia ya no la traía en la mano, la traía en el corazón. Un día Maro despertó, su esposa no se movió cuando él la despertó, porque los pastores de la sierra, además de pastorear, también son campesinos y tienen que ir a hacer la faena. Y le habló a la mujer y la mujer no se movió. La tocó y estaba muerta. Y entonces Maro le dijo, Señor, mis hijas están pequeñitas. ¿Cómo le voy a hacer yo solo con mis hijas y con la iglesia y con todo? No voy a poder, Señor. Resucítala. Y Dios le dijo, sóplale. Y entonces él se puso en la cara y le sopló y le dijo, levántate, mujer. Ya es hora de levantarse. Se levantó la mujer, resucitó. Y ya cuando despertó, ya le dijo qué había pasado. ¿Sí? La mujer le dijo, pero si yo ya estaba allá y estaba muy a gusto. ¿Sí? Dice, sí, pero las niñas están pequeñitas, ¿sí? Tú allá a gusto y nosotros acá llorando porque ya te habías ido, ¿sí? Y entonces le dijo la mujer, ¿sí? Bueno, está bien, voy a criar a mis hijas, pero si el Señor me vuelve a llevar, mira, Bulmaro, que si me despiertas otra vez y me vuelves a traer, así. Y entonces, años después, yo me tocó conocerlo con ella viva, y años después me tocó que una vez más ella murió. Y entonces, tal como le había prometido, no oró por ella porque ella sabía que cuando menos en ese campo, él iba a hacerla regresar, ¿sí? Con su oración. Y entonces, pues él la dejó ir. Las muchachas ya estaban grandes, ya estaban casadas y él estaba solo. Y entonces finalmente la dejó ir. Y al tiempo, varios años después, encontró una compañera y pasó sus últimos años, me imagino, con ella. Pero, ¿qué es lo que quiero decir? Tu educación no te califica y tu ignorancia no te descalifica para ser más digno delante de Dios. El pastor Mariano Ricaché de Almolonga, Guatemala, indígena que no sabía leer ni escribir, casado con su esposa Micaela, que tampoco sabía leer y escribir. Ellos en una población alcohólica decidieron, bueno, él decidió salir a otra ciudad con más oportunidades para poder aprender algo y poder elevar su nivel económico,
Y estando fuera de su pueblo, entonces le compartieron de Cristo. Él se enamora de Cristo, se mete a estudiar la palabra. Allí, estudiando la palabra, aprende a leer, aprende a escribir, se dedica y hace la tarea, ¿sí? Hace la primaria, hace la secundaria, ¿sí? En educación para adultos, rápido, y aprende. Pero Micaela nunca aprendió. Nunca aprendió. En una cultura donde las mujeres son más reprimidas, donde no tienen las mismas oportunidades socialmente, donde hay hasta cierto punto una limitación para que se puedan desarrollar. Él se siguió desarrollando, se convierten entonces en pastores ahí en Almoloca, Guatemala. Y Dios trae un avivamiento en Almoloca. Si usted quiere investigarlo por allí, se va a dar cuenta de cómo Dios hizo crecer las sandías y las zanahorias de tamaños increíbles. Y fue gente de todo el mundo, ¿sí? A estudiar qué estaba pasando ahí. Y Micaela, en medio de todo eso, siguió siendo la mujer indígena que no sabía leer y que no sabía escribir. Y que lo que hacía, igual que Maro, mi amigo de la sierra, escuchaba los versículos y se los memorizaba. Ella tenía un principio muy simple de fe. Y para ella la fe era simplemente decir, si Dios lo dice, debe de ser verdad. Y cuando ella escuchó que Dios era un Dios de resurrección, pues ella dijo, si Dios lo dijo, debe ser verdad. Y fue y le preguntó a Mariano, y cuando Dios resucita gente, ¿cómo dice que le resucite? Y pues Mariano, digo, pues lo que yo leo es que dice, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Pero ¿cómo pongo las manos? Dice, no dice, pues pónselas como quieran. Y digo, está bien, sí. ¿Por qué preguntas? Pues porque fulano está enfermo y entonces ya si está así, entonces ya fue y puso las manos y dijo, pues así dice la Biblia y Dios dice que así es y sánate, ¿sí? Y se sanó la persona. Y entonces le decía a la gente, ¿y cómo le haces? Se decía, pues es bien fácil. Dios dice que lo hagas y tú le crees y lo haces. ¿Sí? Una vez le llevaron a Micaela, ¿sí? Estaban en la iglesia, había un culto y de repente empezó el barullo porque resulta que de la gente, de las mamás que estaban por ahí cerca, alguien, su hijo chiquitito de 1 o 2 años se había salido, un camión se había echado en reversa, no había visto que estaba el niño, y pasa el camión y le pasa por la cabeza, le aplasta el cráneo. Y llega la mujer llorando en una cobija llena de sangre, traía al chiquillo, y cuando se lo llevan a Micaela, le dice la mujer, hermana, ore por el niño. ¿Sí? ¿Qué le pasó a tu niño? Pues no lo estaba viendo y me lo pisó el camión. Y dice, a ver, enséñame al niño. Y abre la cobija y el pobre chiquillo con la cabeza aplastada porque le había pasado la llanta del camión encima. ¿Sí? Y dice Micaela, cuando nos platicó esto, aquí en Tepic, ellos vinieron y aquí la conocí. Dice Micaela que vio la cabeza del niño. Dice que se soltó llorando y le dice, Dios, mira, Señor, nada más está con su cabeza, cómo le quedó así, como pelota aplastada, sin aire. ¿Cómo le voy a hacer? Y Dios le dijo, ¿cómo se le hace para que una pelota se vuelva a inflar? Y dice Micaela, pues se infla, pues por el agujerito de la pelota, uno le infla y se infla la pelota. Y Dios le dice, pues hazle así, pues. Y entonces ella agarró al chiquillo, le sopló por la nariz y la cabeza hizo ¡pum! Y el chiquillo lloró. Y ella le dice, ándele, tome a su chiquillo, ándele, cuídele para que uno no tenga que andar haciendo estas cosas. Micaela, cuando yo la conocí, llevaba casi unas 30 resurrecciones. Gente que había orado por ella y había resucitado. Yo tengo 2 doctorados y no he resucitado ni a una mosca. ¿Sí? Entonces, ¿qué te hace digno? ¿Qué te hace indigno? Tiene que ver con llamados, tiene que ver con aspectos a los que Dios te ha dado o no te ha dado. El apóstol Juan, el discípulo amado, ¿sí? Nunca sanó a nadie. Era profeta y nunca sanó a nadie. Nunca hizo un milagro.
Y Pedro era un ignorante y ese sí sanó y caminó sobre las aguas. Entonces, sí, pero no es el mérito personal, es la gracia sobre la vida de la persona. Y entonces tenemos que quitar esta idea de que las cosas suceden porque eres más digno o menos digno, porque así lo interpretamos nosotros. Si yo no lo puedo hacer, entonces significa que no soy digno. Porque el que sí lo puede hacer, entonces él sí es digno. Y pervertimos la palabra de Dios. Porque lo que Dios nos enseña es que los llamados son personales. Dios comisiona a cada persona, Dios le da talentos a cada persona conforme a su propósito para que cumpla una cierta función. Y para eso sirve. Y en santa paz, dice Romanos 12:5, de manera que siendo muchos miembros, ¿sí?, somos un cuerpo en Cristo, miembros los unos de los otros. Y en esa disertación de Romanos 12, el apóstol Pablo va a decir que no somos ojo todos, no somos oído todos, no somos mano todos. Cada órgano del cuerpo tiene una función. Y en la parte donde ha sido llamado, tiene una potencia increíble para hacer aquello que ha sido llamado, pero es absolutamente inútil para hacer cualquier otra cosa fuera de eso. Las neuronas son increíbles, pero espantosas para hacer la digestión. Las neuronas no van a producir insulina, entonces si usted está esperando que se le quite lo diabético por ser muy listo, pues no va a suceder, porque es el páncreas el que hace el que genera la insulina y las neuronas tienen otra función y uno tiene que entender que dignidad no tiene que ver con eso, dignidad no tiene que ver entonces con que si puedes o no puedes hacer. El orgullo entonces va a entrar en juego porque muchas veces nosotros no podemos aceptar una verdad. ¿Cuál es la verdad? Dios me hizo altamente capaz para una cosa y completamente inútil para muchas otras. Y esa es una verdad. Y no tengo que darme golpes en el pecho y decir, pobre de mí, porque no soy todopoderoso. No, discúlpame. Eres un ser humano bastante limitado, con capacidades muy específicas, y que esas capacidades muy específicas te van a volver interdependiente de los demás hermanos en el cuerpo de Cristo. ¡Y qué bendición! Si haciendo una sola cosa eres bien orgulloso, te sientes la divina garza, la última coca del desierto. Ahora, si pudieras hacer 20, 50, 100, no, pues entonces eras insufrible. Necesitamos darnos cuenta que Dios no se equivoca y que al volvernos interdependientes, lo que está haciendo es forzar a nuestra capacidad humana para interactuar con otros, para hacernos corresponsables con otros. Yo tengo algunas respuestas a las inquietudes de mi vida, pero en la mayoría tengo que andar pidiendo consejo. Necesito de los demás, como los demás pueden necesitar algunas cosas de mí. Y puede ser que vengan y me pidan ayuda por algunas de esas cosas, pero lo más seguro es que haya un montón de esas cosas que yo no puedo. Yo tengo que decir, mira, acude con fulano, acude con sutano, ¿sí?, para que entonces cada uno de ellos pueda cumplir con una cierta función en ti. Entonces, este orgullo se manifiesta en un juicio de valor personal. Y entonces decimos, no, es que yo no soy digno de lo que se me ha dado, o no soy suficientemente digno para que Dios me dé algo que yo anhelaría. Y la gente entonces traduce esta idea de no tengo algo porque no soy digno. Déjame decirte, tú puedes ser la persona más digna del mundo y Dios no le da alas a los alacranes. No fue su propósito. Ya con los zancudos que vuelan ya tenemos suficiente. Imagínate, aparte que volar y nos picar, no, pues oye, ¿dónde estaríamos? Entonces, hay cosas que Dios finalmente, aunque seas una persona de un corazón de oro, quizá no quiere que la tengas. No es tu llamado, no es tu propósito.
Y cuando nosotros entonces empezamos a decir, no, Señor, quizá tú te equivocaste, quizá, mira, no te das cuenta. ¿Y cómo te das cuenta tú de que esa indignidad está allí? Porque entonces dices, voy a ayunar. No vas a ayunar. No seas mentiroso. No estás ayunando, estás haciendo berrinche. Señor, no voy a comer hasta que tú hagas lo que yo quiero. Eso se llama berrinche, no se llama ayuno. ¿Sí? No voy a respirar. Ya estás morado, ¿sí? Porque tú dices como el chiquillo, si no me lo compro, me voy a morir ahogado. Y el chiquillo está diciendo, y el papá, no, mi hijo, no te mueras, sí te lo voy a comprar. Eso se llama chantaje. ¿Sí? Eres un extorsionador espiritual, de un sicario espiritual. No hagas eso. No quieras torcerle el brazo a Dios, no quieras pedir rescate, ¿sí? Para que entonces Dios haga lo que tú quieres. Y eso muestra entonces nuestra indignidad. Ese sentido de que, Señor, tengo que hacer cosas para ser suficientemente digno y que tú me proveas lo que yo quiero. Me voy a ir de rodillas hasta donde está el templecito por ahí en medio de las montañas, ¿eh? Porque entonces voy a ser suficientemente digno y tú me vas a dar el carro que yo quiero. Quizás no sea un asunto de dignidad. Quizás sea un asunto de que no sabes ahorrar, no sabes trabajar, o yo no sé, ¿sí? Habría que preguntarle a Dios, es más complejo que ese asunto de dignidades, ¿sí? ¿Por qué lo tienes o por qué no lo tienes? Y entonces hay una cierta arrogancia en estos juicios de valor personales que tenemos, estas arrogancias que finalmente es orgullo, cuando nosotros en nuestra propia opinión creemos ser más sabios que Dios. Dice Proverbios 30:12, hay generación limpia en su propia opinión, si bien no se ha limpiado de su inmundicia. O Proverbios 26:12 que dice, ¿has visto hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay de los necios que de él. Cuando nosotros entonces estamos considerando esta falta de humildad, la falta de humildad a veces se manifiesta como la incapacidad de poder aceptar regalos de Dios. Regalos de Dios, ¿cuántos de ustedes les gusta, sí, los regalos? Y todo el mundo dice, yo, muy bien. Y Dios dice, te voy a regalar 3 semanas con el hombre más necio de tu familia. Y uno dice, Señor, eso no es regalo, es castigo. Y dice, no, no es castigo, es un regalo. Es tan difícil conseguir gente que tenga la necedad en un nivel de 10. O sea, encontrarte necios de 2 o de 3 está más o menos fácil, pero necios profesionales, conseguirlos. Y Dios dice, y te lo voy a dejar unos días para ti solito. ¿Para qué son los regalos? ¿Se han dado cuenta que los regalos son para ayudarnos a crecer? Los regalos son para convertirnos en mejores personas. Los regalos son para que podamos reconocer más el corazón de Dios. Los regalos son para desarrollarnos espiritualmente. Y entonces hay un montón de regalos que la gente dice, no, Señor, no me lo regales. Y Dios dice, pero ¿por qué no? Digno significa que estás al nivel. Digno significa que estás listo. Digno significa que puedes recibirlo. Digno significa que puedes utilizarlo. Y yo quiero regalarte unos días, ¿sí?, con una de estas personas necias para que aprendas. Yo sé que usted no me va a creer, pero viera que hay personas que me han ayudado a pastorear. Han sido mi curso intensivo de pastorado. Y la gente que te enseña a pastorear no son los que te dicen que sea todo, no. Los que te enseñan a pastorear son los cabezones rebeldes que te sacan canas verdes, que te hacen desarrollar la paciencia, que te meten en conflictos. Esos te enseñan a pastorear. Con los otros tú no necesitas paciencia. Tú no necesitas orar. Están tan dispuestos que tú te puedes echar una maroma y con eso el otro entendió y listo. Pero con aquellos que son cosa especial, canela pura, con esos hasta tienes que orar. Me vas a decir, ¿cómo? Sí, tienes que buscar a Dios, tienes que meterte, te pones a estudiar, estás buscando el rostro de Dios, te meten en conflictos, te obligan a ir a la cruz.
Y aunque el necio termine siendo necio y tarde o temprano por necio se vaya, te hizo un favor, te hizo crecer. Y entonces uno de los regalos más grandes que tuvo el rey David fue que Dios le trajera desde la ciudad de Gad, de los filisteos, al hombre más terrible de su generación, a Goliat, y se lo pusiera allí, a la distancia de un tiro de piedra. Eso es un regalo tremendo. Imagínense, para andar consiguiendo un gigante de ese tamaño, Dios se lo tuvo que escarbar, quién sabe de dónde, ¿sí? Y luego además, se lo tuvo que poner durante 39 días a sus hermanos que se sentían que eran machitos y que sí la podían hacer y que tenían las respuestas para todo, porque como el otro era el más chiquillo, siempre se lo andaban sopapeando, porque siempre estaban diciendo es que tú no sabes, es que tú no puedes. Y entonces el regalo venía envuelto, ¿sí? Venía envuelto, ¿sí? De todo el quebrantamiento de la familia. Todo el orgullo y toda la soberbia de sus hermanos ahí había quedado quebrantada y había quedado claro que ninguno tenía los pantalones para enfrentarse a ese gigante. Y entonces ya no solamente era el gigante, ahora era la visión de la familia. Un regalo tremendo, puesto en charola de plata. Lo único que necesitaba era agarrar una piedra y matar al gigante. Estaba fácil, ¿sí? Las piedras son gratis. Y había un montón. Así que lo único que necesitaba era agarrarle y tirar. Ay, dices, Señor, pero esos regalos no los quiero. Y esos regalos son los que me hacen crecer en el fondo. Nos sentimos indignos porque sentimos que la dignidad implica que no tengo que trabajar por algo. Que la dignidad no significa que tengo que enfrentarme a lo adverso. Que por ser digno, las cosas van a ser fáciles. Al contrario. Ser digno significa que las mejores batallas te las están reservando para ti. Que el gigante más grande te lo tienen guardado para que cuando estés listo digan, ahora sí, te lo vamos a soltar. ¿Sí? Y ahí lo tuvieron, sí, como los perros bravos amarrados del poste para que hiciera más bravo, ¿sí? Para que en cuanto te lo soltaran, ¿sí? Quedara claro que tú eras un hombre de guerra con el apoyo del Señor. Cuando nosotros pensamos entonces en esa dignidad y en el concepto que tenemos, necesitamos entender por qué es importante cambiar el concepto de la victimización del sujeto. Nosotros decimos somos indignos porque nos hacemos víctimas, pero ojo, autovictimizarse es un patrón de comportamiento en el que una persona va a tender a percibirse a sí misma como la víctima de las circunstancias de la vida. ¿Sí? Como decía acá en México, el José Alfredo Jiménez, ¿sí? Pobre de mí, esta vida es mejor que se acabe. No es para mí. ¿Sí? Ahora, ojo, cuando tú te victimizas, lo que tú estás haciendo es rechazar el rol, la responsabilidad, el llamado que Dios tiene para tu vida. Cuando tú te estás victimizando, lo que tú estás diciendo es, no, yo no sirvo, yo no puedo, yo soy incapaz, esto está lejos de lo que yo podría hacer. Y entonces, estas actitudes derivadas de la indignidad que van a estar persistiendo por la necedad de una persona, van a tener una fuerte relación con, decíamos, indignidad, con victimización. Entonces la persona que se victimiza se siente indigna. ¿Qué significa victimizarse? Significa autocompadecerse. La autocompasión puede convertirse entonces en algo que va a estar siempre manifestando, consolidando en nosotros que somos víctimas. Ahora, yo no digo que no te hayan pasado cosas horribles en la vida. ¿Sí? A todos nos pasa.
Todos tenemos cosas que nosotros no las propiciamos. Vivimos en un mundo rodeado de maldad. Vivimos con un mundo de personas que son ignorantes de las cosas de Dios. Vivimos en un mundo lleno de pecados, ¿sí? Pero las personas que se compadecen de sí mismas, o los que nos hemos victimizado, a menudo exageramos nuestros problemas y dificultades. Y lo que están haciendo en el fondo es buscar simpatía. Lo que están haciendo es buscar validación de otros, en lugar de responsabilizarse de sí mismos y buscar soluciones, ¿sí? Y entonces vivimos en un lamento constante. ¿Por qué llegaste tarde? Es que tú no sabes lo que pasó. Hubo un mosquito ayer en la noche y no me dejaba dormir el mosquito. ¿Qué es eso? ¿Y por qué no lo mataste? No, pues es que no podía abrir los ojos porque tenía sueño. Y tú escuchas su vida y es una tragedia en un vaso de agua. Y hay gente que tiene vidas peores, horribles, trágicas. Y los ves que están ahí, al pie del cañón, muriendo, ¿sí? Pero arrastrando las tripas, como dicen en el rancho, haciendo lo que tienen que hacer. Pero el que siempre se está autocompadeciendo, el que siempre se está victimizando, siempre tiene una excusa de por qué no puede tomar su lugar. Alguien más lo lastimó. Alguien más le quitó la oportunidad. Alguien más es el responsable de su miseria. Una segunda cosa que sucede con este asunto de la autovictimización es el miedo. Porque tener miedo al rechazo puede llevar a las personas a comportamientos que son defensivos, a desarrollar una mentalidad de víctima. Y las personas, cuando nos sentimos perpetuamente en peligro, cuando nos sentimos amenazados, siempre podemos reaccionar de manera exagerada a la crítica, al conflicto, a la confrontación. Nadie nos puede decir nada porque no me lastimaste, no sabes cómo me diste, ¿sí? Y quizá lo único que te dijeron es que la camisa olía mal y pues que te la cambiaras. Ah, no, pero ya me dijiste que soy un sucio, un cerdo. No. Simplemente cámbiate ya. ¿Por qué no llegas temprano? Es que tú no sabes todo lo que tengo que hacer. Levántate media hora antes. O sea, no te victimices. En el mundo espiritual, la única víctima oficial se llama Jesucristo. Él es el Cordero de Dios. Todos los demás somos payasos. Porque ser víctima significa morir por otros. Eso es ser víctima delante de Dios. Ahora, que los depredadores espirituales nos toman como presas y nos convertimos en carne de cañón, entonces, sí es cierto. Yo les he platicado de un montón de cosas, pero he tenido que reconocer que esas cosas no me excusan en mi crecimiento delante de Dios. Tercera cosa que sucede cuando las personas entonces en esa indignidad se victimizan. Caemos en ansiedad y en depresión. Desde que yo fui violado a los 4 años de edad, entré en un ciclo depresivo que duró años y años. Quisiera decir que cuando me encontré con Cristo ya se me quitó la depresión. No, yo ya tenía años de cristiano, ya estaba pastoreando y seguía todavía siendo presa de la depresión. Se convierte en un trastorno de salud mental y que va aumentando la probabilidad de que como persona nos percibamos a nosotros mismos como víctimas. Algo que comenzó como una experiencia se convierte en un patrón de comportamiento y lo normalizamos. Terminamos generando toda una química neuronal en donde vivimos entonces ya adictos a nuestra depresión. Y la ansiedad puede generar entonces estos sesgos negativos hacia el mundo y hacia nosotros mismos. ¿Cómo que hacia el mundo? Sí, yo veo moros con tranchete donde quiera. Me siento entonces que todo mundo me quiere lastimar. Todo mundo que se acerca entonces me quiere hacer daño.
Y si alguien me saludó, quién sabe qué querrá. Y si no me saludó, entonces me ignora, me tienen menos, me discrimina. Y ya no andas buscando quién te la haga, sino quién te la pague, ¿sí? Mientras que la depresión, entonces, puede reforzar en nosotros sentimientos de impotencia y de desesperanza. No es que yo no voy a poder, no lo voy a lograr. Todos los demás sí, pero yo no. Y como decían los de Timbiriche, ¿sí? Con todos, menos conmigo, ¿sí? Y entonces nos sentimos que somos lo peor y que Dios no puede hacer. Todos oran y Dios les contesta, pero yo no. Todos ponen las manos en los enfermos y sanan, y yo no. Todos tienen visiones y profecías, pero yo no. Y probablemente Dios quiere darte cosas, pero tú estás tan enfocado en que yo no, que entonces terminas en otra conducta, que es el aislamiento. Y entonces una víctima, el domingo pasado lo decía en la predicación que no les pude mandar porque se echó a perder, con todos los ventiladores y con el micrófono y todo lo demás, se llenó de mucho de ruido y pues no la puedo subir entonces a la red social con eso, se oye muy mal. Pero en la predicación decía que somos como fieras heridas y cuando estamos heridos nos aislamos, nos escondemos, huimos de la interacción social. Y eso refuerza en nosotros la percepción de que estamos siendo excluidos o rechazados. Nos volvemos entonces sensibles al rechazo. Y terminamos, para no ser rechazados, terminamos siendo manipulables, haciendo cosas que ni queríamos hacer, que ni Dios nos había puesto a hacer, con tal de que la gente diga, ay, qué buen hermano es usted, mírese. Y ahí anda uno diciéndole que sí a todo mundo. Yo durante años fui víctima de eso, a cosas que Dios ni te mandó y tú que ni en el fondo querías hacerlas tampoco. Este victimizarse va a generar entonces baja estima y las personas con baja estima a menudo se van a sentir que son tratadas injustamente. Es que, no sé, quizá yo no soy tan bonita como las demás, quizá yo no soy tan fuerte como los demás, quizá yo no soy... Y entonces llegas a esa idea de que no vales, de que no eres capaz. Toda la vida yo crecí con esa idea de que estaba feo, que era tonto, que era incapaz. ¿Por qué? Porque la gente, para lastimarte, te dice cosas que convierten los defectos que los otros ven en ti, los convierten como tu identificación, como parte identitaria de ti. Y tú te la crees. Toda la vida me dijeron que era torpe. Bueno, yo no era torpe, era miope. Y por no ver, pues claro que me trompezaba. Sí, pero hay una diferencia. Si quizá hubiera traído lentes y se hubieran dado cuenta de que no veía bien, pues quizá hubiera dejado de ser tan torpe a la vista de otros. O bueno, sí tenía una cierta torpeza en ciertas áreas. No era un buen equilibrista, no echaba maromas, pero era bueno para caminar, era bueno para cargar cosas, era bueno entonces para soportar largos trayectos. Entonces tenemos que darnos cuenta en qué cosas sí, en qué cosas no. Pero la baja estima que nos empiezan a decir, empieza a ser entonces que nos conformemos con lo que sea. Y a la muchacha que le dijeron que no era bonita, pues entonces se tiene que conformar con un pelafustán, porque los buenos se los va a quedar fulana, sutana o perengana. Y entonces, ¿a qué le va a tocar? No, pues a ella le va a tocar el borracho, el drogadicto o el golpeador o a ver quién, porque pues esos son los que ya están al nivel. Ojo, Dios puede tener cosas para ti que tu baja estima te está impidiendo que las recibas. Y entonces, una persona con baja estima siempre se siente inmerecedora de lo que está a su alrededor y de lo que Dios quiere darle. Tenemos que sanar eso. Claro que lo tenemos que sanar porque en el cuerpo de Cristo la gente se siente con baja estima y siempre anda queriendo comprar a Dios con sus acciones, con sus actitudes, en lugar de decir, Dios, gracias por lo que tienes para mí. La última de lo que quiero señalar en esta partecita
es el autosabotaje. ¿Qué es autosabotearse? Que te metes el pie tú solo, ¿sí? Y entonces significa que nosotros mismos nos ponemos impedimentos, nosotros mismos nos ponemos barreras, nosotros mismos nos ponemos candados, cerramos puertas a cosas que Dios quiere hacer, ¿sí? Decimos, tengo mala suerte. No, en realidad es que tenías miedo y ni siquiera lo intentaste, te autosaboteaste. Es que yo no voy a ser capaz. Y en el ministerio yo me he dado cuenta una y otra vez que personas que tienen baja estima, tú les dices, oye, ve en mi lugar y haz tal cosa, hazlo tú. Y la persona dice, no, es que quizá no voy a poder, quizá no es. Bueno, y me van a decir, es que eso no es bíblico, en la iglesia no se ve. Pues fíjense ustedes cómo Moisés tenía tan baja estima de sí mismo, se estaba autosaboteando, que cuando Dios le dice que lo va a llamar para traer libertad a la nación de Israel, él dice, no, Señor, manda a mi hermano Aarón, porque yo soy tartamudo, Señor. Y entonces nosotros estamos buscando siempre en ese autosabotearnos, escabullirnos de la necesidad de enfrentarnos a nosotros mismos. Y entonces, ¿pero por qué la gente se victimiza? Aunque la autovictimización, pues sí, es un comportamiento destructivo, es autolimitante, tendríamos que decir que es incomprensible, es paradójico que algunas personas obtengan ventajas de victimizarse. ¿Cómo que hay una ventaja? Pues sí, la primera de ellas es que el que se victimiza está buscando simpatía, está buscando misericordia. Bueno, en mi rancho le dicen lástima. Y entonces está diciendo, pobrecito de mí, es que yo no tengo, es que yo no puedo, me das, me lo compras, lo haces por mí. Y está en ese decir, pobrecito, está utilizando esa lástima para generar simpatía en el otro. Y entonces está buscando atención. Está buscando que otros le validen, que otros le den. Por eso cuando el Señor Jesús llega a aquel estanque, ¿se acuerdan ustedes? Sí, al estanque de Siloé, y se acerca, y hay un hombre que tiene años allí, que está esperando que cuando se muevan las aguas y decían ellos, viene el ángel del Señor y mueve las aguas, y entonces el que se metiera primero, ese iba a ser sano. Y él tenía años ahí junto a las aguas, pero era paralítico. Pues el que era sordo, pues veía que se movía y se aventaba, ¿verdad? Pues era sordo, pero podía moverse. Y el que era ciego, pues medio a bastonazos, pero se aventaba. Y él, pues sí veía que se estaba moviendo y quería aventarse. Sí, pero era paralítico, que pues nunca podía. Y cuando el Señor Jesús viene con él, se acerca y le dice, ¿qué quieres que haga? Y uno, en su argumento, ¿sí? en nuestra impresión humana diría, bueno, si es paralítico, seguramente tendría que decir, bueno, pues este es paralítico, quiere dejar de ser paralítico. Quizá no. ¿Por qué? Porque ser paralítico representa una ventaja. No necesito trabajar, extiendo la mano. La gente que limpia cristales, ¿es un trabajo? ¿No? Y yo conozco gente, he hablado con gente que le digo, ¿y por qué no buscas un trabajo? Dice, no, pues es que pagan re poquito. Aquí limpiando cristales voy a sacar más en un ratito que si me estoy 8 horas haciendo algo, ¿sí? Y desgastándome y esforzándome para que me paguen bien poquito. No, mejor aquí, ¿sí? Haciendo esto, sí, este es mi trabajo. No, eso no es trabajo. Es generar lástima.
Y luego te enojas y te quieren limpiar el cristal y tú dices, no, y ya se enoja y hasta te hacen caras o a veces hasta te ensucian ahí. Yo no estoy diciendo que no debemos de ser misericordiosos, pero tenemos que entender que el victimizarse implica no hacerme responsable de. Yo crecí en una familia donde 2 de mis tíos eran sordomudos y jamás pidieron limosna por ser sordomudos. Uno de ellos fue mecánico y era un mecánico excelente, increíble, con una sensibilidad para poder hacer las afinaciones de los vehículos y muchas veces ganó el premio nacional. Él trabajó en la Nissan, trabajó en la Chrysler. Cuando lo llevaban a los cursos de capacitación para enseñarles cómo afinar, él se llevaba el primer lugar y todo el mundo decía, pero si es sordo, ¿cómo le hace? Primera cosa, él no estaba viendo lo que los demás estaban haciendo para poder entender lo que estaba hablando la persona, se le quedaba viendo a la boca, así que él nunca se distraía, tenía que estar viendo a la boca, ¿sí? Siempre estaba poniendo atención. Segunda cosa, cuando les ponían entonces a afinar el carro, él ponía la mano en el carro y con un desarmador entonces le iba dando vuelta al spray del carburador hasta el punto donde vibraba lo menos posible. Y con el puro tacto, él hacía que quedara, ¿sí?, preciso, perfecto, como si fuera que lo hubieran afinado con una computadora. Y él nunca pidió, entonces, que nadie le regalara algo por lástima. Mi tía Chela fue la fundadora de la Asociación de Sordos en el Estado. Se la pasó ella, tenía una lonchería y después de eso se la pasó durante años dando capacitación a sordos y enseñándoles entonces el lenguaje de señas. Y fue una mujer que estuvo en relación con la comunidad de sordos hasta que murió. Nunca pidió una moneda. Entonces, si yo vengo de una familia con discapacidades y las discapacidades nunca fueron una excusa en mi familia para andar por la calle pidiendo limosna, al contrario, más bien ponerse a trabajar. Por eso para mí entonces es difícil que alguien use sus limitaciones para buscar generar lástima, tener atención y simpatía. ¿De qué otra manera se saca beneficio de la victimización? Pues ser víctima te evade de responsabilidades. Y entonces tú puedes atribuir tus problemas o tus fracasos a las circunstancias externas, a otras personas, a los esquemas y a las estructuras del mundo. Y eso te ayuda a evitar tener que asumir la responsabilidad de tus propias acciones y decisiones. Alguien más es el culpable. No tengo que hacerlo yo. Yo soy la víctima. Y esa es una ventaja, ¿sí? Y puedo gritarle a quien sea porque soy la víctima. ¿Y hasta dónde esa actitud de víctima nos da derecho de andar haciendo desastres? Ahora, ojo, yo no estoy en contra de que nos manifestemos socialmente contra la violencia, contra la discriminación, contra el abuso, contra las violaciones, contra lo que sea. Sí, pero eso no me da el derecho ni a mí ni a nadie de ir a romperle el carro a alguien que estaba a la pasada, de ir a romper los cristales de un negocio, de robarte las televisiones de un negocio, de despojar a los del Oxxo, de todo lo que había ahí. ¿Qué tiene que ver eso con justicia social? Esa es una irresponsabilidad bajo la máscara de la victimización, cuando en realidad no eres víctima, eres un agresor y perverso y maldito, sí, aprovechado, baquetón, etcétera, etcétera, y no puedo decir más porque no es el espacio. La tercera cosa de las ventajas de los que se victimizan, la autoafirmación. Y entonces la autovictimización puede ser una forma de reafirmar mi propia visión del mundo. ¿Sí? Si alguien cree firmemente que el mundo es un lugar injusto, el verse a sí mismo como una víctima refuerza esa creencia y entonces él tiene todo el derecho de treparse a un edificio con un M1 con mira telescópica y empezar a matar a todo mundo porque el mundo es injusto. Entonces, ¿y qué tiene que ver?
Es cierto, qué triste que haya muerto un muchacho en Francia porque el policía le dijo que se parara y no se paró y sacó el arma y creyendo que era un agresor lo mató. Eso es una desgracia, sí. Ok. Y que salga toda entonces una población enardecida como en los tiempos medievales a matar al ogro y que golpeen gente, que quemen carros, que hagan desastres. ¿Esa realmente es la respuesta? No, lo único que están haciendo es autoafirmarse en la victimización. Están diciendo, es justo que nosotros entonces, si aquellos golpearon, nosotros vamos a golpear. Y yo creo en el feminismo, sí, pero en el feminismo bíblico que nos pone en igualdad de circunstancias y que nos tratamos con honra. Pero un feminismo violento, rabioso, destructivo, un feminismo así no trae igualdad. Un feminismo así es tan nocivo como el machismo que golpea a la mujer. El feminismo donde se golpea al hombre y donde se rompen las relaciones destruye el entresijo, lo que es el entarimado social, ¿sí? Una cuarta cosa donde la gente que se autovictimiza encuentra ventajas en la manipulación. Y entonces las personas que se autovictimizan comienzan a ser culpables a otros, comienzan a hacer sentir responsables a otros para entonces lograr lo que quieren. Y eso es manipulación, eso es control, eso es hechicería. Y entonces te voy a hacer sentir mal para sacarte ventaja. La quinta cosa es que cuando alguien se victimiza, empieza a crear un sentido de pertenencia o de solidaridad con otros que han tenido experiencias similares, ¿es cierto? Pero ¿cuántas veces ese solidarizarse termina siendo, en lugar de para resolver, termina siendo para que se vuelva más destructivo? Que era lo que decía, de repente los movimientos sociales terminan detonando bélicamente. Yo creo que el problema social es algo que debemos de enfrentar y yo he sido gente que durante años estuve metido en movimientos sociales, pero yo no creo que la violencia se resuelva con violencia. Yo ya pasé esa etapa, no es solución. No creo que los balazos resuelvan el asunto de los balazos. Yo no creo que un nuevo periodo de terror como Robespierre, ¿sí?, en Francia, sea la forma para acabar con cosas que no deberían de estar sucediendo. Porque finalmente todos terminamos muertos en ese sentido. Creo que el cristianismo tiene salidas distintas, pero todas comienzan con el hecho de dejar de victimizarnos y más bien hacernos responsables de nuestra actitud, haciendo las cosas a la manera de Dios. Y la última ventaja, seguramente debe haber otras, ¿sí? En mis reflexiones lo que yo estaba encontrando eran estas cosas. La autoprotección. Y en ciertos casos, entonces, la autovictimización puede ser un mecanismo de defensa frente a realidades más dolorosas. Puede ser más fácil para algunas personas verse a sí mismas como víctimas de circunstancias injustas que enfrentar la posibilidad de sus propios errores o que sus propios errores o decisiones hayan contribuido a su situación actual. Como profesor me sucede mucho que de repente el estudiante dice, es que el profe me reprobó. Es que el profe no explica, es que el profe no hace. En lugar de decir, bueno, ¿cuál es mi responsabilidad? O sea, ¿qué me tocaba hacer a mí? Lo hice, lo entregué, estuvo a tiempo, lo aprendí, puedo demostrar que soy capaz en ello. Normalmente lo que hacemos es lo contrario, ¿sí? Entonces, terminamos autoprotegiéndonos en eso. Es decir, es que el malo es el otro. Durante muchos años yo me victimicé en mi relación con mi padre. Y muchas cosas que he dicho es cierto. Mi padre fue alguien con complicaciones,
Pero yo fui un hijo muy complicado también. Entonces mi padre era neurótico y yo me volví neurótico también muy pronto, ¿sí? Y violento, y me volví grosero, y me volví lo que ustedes quieran, de las cuales cosas Cristo, pues me he enfrentado a ello y he tenido que caminar con la responsabilidad de eso. Pero esa parte a veces no lo hacemos, siempre decimos lo malo que el otro hizo. Tengo años como consejero matrimonial y de una manera muy curiosa, los problemas siempre vienen en pareja. La necedad de uno se ve reforzada con la necedad del otro. La inmadurez de uno, ¿sí?, encuentra eco en la inmadurez del otro. Y si hubiera cuando menos en esa pareja uno que fuera maduro, los problemas no se presentarían como los estamos viendo normalmente. Y entonces, ¿existe alguna relación entre la restauración, como lo insistimos nosotros acá en Redime, la restauración de la dignidad, la restauración de la identidad, ¿sí?, la restauración que te lleva a madurar? ¿Existe alguna correlación entre esas cosas con la responsabilidad? Yo creo que sí. Y que cuando vamos restaurando nuestra identidad, nuestra dignidad, al mismo tiempo vamos madurando. Y por eso quizá me he detenido tanto en esta ocasión al hablar de estos temas, porque siento que muchas veces teologizamos otras cosas y la gente tiene años en la iglesia y no deja de victimizarse, y la gente tiene años en el cuerpo de Cristo y no deja de sentirse indigno y no restaura su identidad y por tanto no madura espiritualmente. Entonces, cuando una persona se ve a sí misma como indigna, puede ser más propensa a caer, ya dijimos, en la autovictimización. Puede ser más tendiente a esquivar la responsabilidad de sus acciones. Puede ser más tendiente a estar buscando culpables externos para sus desafíos. Siempre le anda echando culpa al diablo en lugar de culpar a su carne y de llevar a la cruz a su carne. Siempre hacemos, lo más fácil es buscar afuera en lugar de buscar adentro la responsabilidad. Sin embargo, al restaurar la percepción de dignidad de cada uno de nosotros como hijos de Dios, yo creo que se va a facilitar el camino para un desarrollo mayor en la de responsabilidad que tenemos delante de Dios y en nuestros caminos de fe. Y entonces, la dignidad implica reconocer el valor intrínseco que tenemos. Soy hijo de Dios, soy la obra de Dios. Ya lo hemos dicho un montón de veces y esta es la última clase que estoy hablando de esas cosas en Génesis 1:26, cuando Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza y señoría. Esa es la base de mi identidad, pero también es la base de mi dignidad. Soy digno delante de Dios, sí, porque Él me hizo para esa posición. Y esto es independientemente de los errores que he cometido, de los fracasos que he experimentado, que todos ellos se pueden convertir en una bendición, porque a los que aman al Señor, Romanos 8:28, todas las cosas les ayudan para bien. He madurado, pues en medio de los procesos de mis equivocaciones, he madurado a través de mis circunstancias, de mis metidas de pata, he madurado al reconocer que me he equivocado. Y si no hubiera vivido todo eso, probablemente no hubiera madurado. Entonces, entre más rápido yo lo asumo, entre más rápido yo lo acepto, más pronto voy a madurar. Y una vez que reconozco que yo soy digno, es más fácil aceptar que tengo el poder y la responsabilidad para influir en mi vida. Soy digno de lo que Dios quiere de mí. No le estoy robando a nadie. No soy un advenedizo, no soy un trepador, no soy un suplantador. No es que yo llegue al ministerio metiéndome subrepticiamente y quitándole a nadie la unción que le tocaba. No, soy digno porque Dios me hizo un llamado y me lo hizo a mí. Además, la dignidad implica respetarme a mí mismo, lo cual incluye respetar las propias decisiones y acciones que he tomado. Aún las equivocadas han sido valiosas.
Ellas me llevan a construirme y me llevan a entender la vida de una manera diferente. Y este respeto personal puede traducirse en un mayor sentido de responsabilidad. Entonces me respeto y me hago responsable, ya que reconozco que las decisiones y acciones que yo tengo todo momento tienen un impacto significativo en cada área de mi vida y de la vida de otros. El que peca defrauda su alma. Yo cometo una equivocación y el primero que sale defraudado soy yo, pero todas ustedes, personas que han confiado en mí para caminar con ustedes, pues también los lesiono. Tengo que hacerme responsable de eso. Nadie me puede obligar, sí, pero yo me puedo entonces sujetar a mí mismo para hacer las cosas a la manera de Dios. ¿Sí? Por otro lado, pues la maduración de esta responsabilidad puede fortalecer aún más mi dignidad. ¿Por qué? Porque entre más voy creciendo, entre más me voy haciendo responsable, más digno soy el llamado que Dios me ha hecho. Y al tomar entonces la responsabilidad de mis acciones, como lo acabo de decir, estoy promoviendo un sentido de autoeficacia, un sentido de competencia, donde yo cada vez soy mejor en lo que hago, donde cada vez soy más eficiente en lo que hago, donde cada vez soy más efectivo en lo que hago. Bueno, eso se llama experiencia, eso se llama madurez. Tú vas a la escuela, sabes un montón de cosas de oídas, pero 30 años después, 40 años después, 50 años después, oye, con la experiencia que tiene, todo lo que has vivido, esa experiencia te permite ser más eficiente. Y entonces al enfrentarte a las consecuencias de tus propias acciones, estas acciones buenas y las malas, estas que sí fueron muy efectivas y las que fueron un desastre, ¿sí? Comienzas a desarrollar una comprensión más profunda de ti mismo. Y entonces vas a cultivar algo que es bien difícil, pero fundamental, que se llama autorrespeto. ¿Sabes qué, Pablito? Respeto tu proceso. No ha sido fácil, has tenido que batallar contra un cabezón que traías adentro, pues sí, pero ahí la llevas. Y si nadie más lo valora, yo tengo que valorarlo. Yo tengo que ver mi vida en perspectiva de cómo era antes de Cristo y cómo soy. Tengo que darme cuenta que la gracia de Dios no ha sido en vano. ¿Sí? 1 Corintios es 15:10, ¿sí? O 15:10, ¿sí? Dice, por la gracia de Dios yo soy lo que soy y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes bien, he trabajado más que todos, le he echado ganas más que todos, me he esforzado, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. Y ese proceso entonces es fundamental. Yo me la tengo que creer. ¿Por qué? Porque Satanás va a llegar y va a decir, no, tú no puedes, tú no eres capaz. Hay gente que tiene menos que tú y tiene una iglesia de chorrocientos mil. Y mira tú nada más, ¿eh? Y hay gente que tiene un edificio grandote y tú en una carpita. Y hay gente que no firmo. Y dices, ¿a qué te llamó Dios? A mí Dios me llamó a correr gente, seguramente, pues sí, para que vayan a hacer lo que tengan que hacer, que crezcan, que maduran, que se hagan responsables y sigue adelante con tu vida, criatura. No te quiero toda la vida. Si Dios no te llamó a ser parte de formadores, pues entonces Dios no te llamó a ser alumno reprobado toda la vida, te vas a convertir en un cristiano dinosaurio como aquellos que estaban en la UNAM y que tenían 30 años de estudiantes nomás por andar en la grilla. No, no queremos eso. Queremos gente que se vuelva productivo, ¿sí? Todo hijo saludable, toda persona saludable se vuelve autogestiva y tiene que dejar en algún momento la casa paterna, la casa donde creció, para formar su propia familia, para seguir adelante. A menos que Dios te haya llamado, entonces a formar a otros. Ah, bueno, pues si este es tu lugar para formar a otros, bendito sea el Señor. Pero si no, adelante a seguir con lo que Dios te haya puesto para hacer bendición a otros. Ok, con todas estas cosas que estamos diciendo entonces, y tratando de cerrar entonces todos estos ciclos, ¿qué preguntas me tendría que hacer yo? ¿Cómo saber si efectivamente tengo problemas?
Pues hay preguntas que son muy fáciles, ¿sí? ¿Cómo saber si tú tienes entonces una identidad destruida? ¿Cómo saber si tú tienes un sentimiento de indignidad? Pregúntate si a menudo sientes que no mereces el amor y el respeto de los demás. Si crees que eres menos valioso o valiosa que las personas que te rodean. Si tiendes a menospreciar tus logros y tus capacidades, que te dicen, oye, qué bien te salió. No, pues no es nada. No, pues, gracias, qué bueno que te gustó, sí. La verdad es que me costó mucho trabajo, pero qué bueno que te gustó, sí. Piensa si eres alguien que siente que no es digna de recibir cosas buenas en la vida. Hay gente, siguiente pregunta, ¿sí?, que le es difícil aceptar elogios o reconocimientos. Y uno tiene que aprender a aceptar. Si te dicen, qué bien, bravo, y tú tienes que decir, gracias, la gloria sea para Dios. Y la parte que me toca por esforzarme, gracias por reconocerlo. Y lo que sigue. ¿Cómo más puedes saberlo? ¿Sí? Hay gente que a menudo siente vergüenza o culpa por ser como es. Yo tengo que confesar que a mis 55 años, duré 53 años y medio, casi 54, sintiendo vergüenza de decir que soy de perfil autista. Apenas tengo un año que pude aceptarme y decir, así me hizo Dios y Dios no se equivoca. No es mi culpa haber nacido en un espectro autista. Yo no lo pedí. Así me hizo Dios y tengo que amarme así. ¿Eso trae consecuencias? Pues sí, en mi manera de comportarme. Yo quisiera ser como otros, pero no soy. Yo quisiera comportarme como otros, pero no puedo. Yo quisiera tener las capacidades. Sí, pero soy lo que soy. Y casi me llevé 54 años en llegar a este punto. De decir en santa paz, esto es lo que Dios hizo conmigo. Y esto es lo que tengo para ofrecerles a los demás, ¿sí? Así que cuando estoy diciendo estas cosas, no creen que las estoy diciendo por ninguno de ustedes. Todo esto es biográfico, anecdótico, personal, ¿sí? Número 7. Me cuesta creer que tengo un valor inherente como persona. Si yo fui violado, si yo cometí un montón de errores, si yo hice un montón de pecados, claro que yo me sentía que no tenía el valor ante otros. Número 8, yo creo que merezco ser tratado con falta de respeto o desconsideración. Entonces, ¿cómo es eso? Pues sí, es que capaz que me lo merezco. Capaz que por los errores que he tenido, pues gente tiene el derecho de decirme cosas. Yo sé que eso suena raro, sí, pero David, cuando su hijo Absalón se levantó en contra de él iba saliendo de la ciudad a esconderse y un hombre salió con piedras a tirarle piedras, un tal Urias. Y entonces uno de ellos le dice, oye, ¿quieres que me regrese y lo atravieso con la espada? Y David dice, no, capaz que me lo merezco. ¿Sí? Merezco que me tiren piedras. ¿De veras tú te mereces que alguien te ofenda? Una cosa es que con la gentileza tú puedes decir, bueno, pues pobrecito, está en su necedad, pero otra que tú digas, sí, yo creo que Dios quiere tratarme así porque me lo merezco, porque cometí errores. Fui baquetón y ahora merezco que me traten así. Y hay gente que está en esa condición. Número 9. Siento que no soy lo suficientemente bueno. Y en mi evaluación salgo mal, salgo reprobado, ¿sí? Y número 10, y esa durante años, y por eso la dejé al final, ¿sí? Y aunque usted no lo crea, yo he batallado con esta. A menudo pensé siempre que yo era un fracaso. Así me lo dijeron en mi familia.
tu vida es un fracaso. Un día mi madre me dijo, de todos mis hijos puedo esperar algo menos de ti. Cuando me convertí al cristianismo y empecé a pastorear, alguien de mi familia me dijo, tu vida es un desperdicio. Y te la crees y tú dices, no, es un fracaso. Intentas ser lo que no fuiste llamado a hacer y entonces la gente te dice, una pastora de la ciudad me dijo, es que tú nunca vas a lograr nada porque eres un inconstante. ¿Te lo crees? Ahora, ¿qué dice Dios? Dios me dice, tú eres un éxito. Podrías haber matado un puño de gente, pero no, mira, ahí estás tranquilito, ¿sí? Te has convertido en alguien que busca ayudar a los demás. Alguien diría, eres un fracaso porque podrías vivir con riquezas. Nunca las busqué, entonces soy un éxito. ¿Sí? Logré hacer lo que me he propuesto en la vida. No corromperme, no prostituirme, no perderme con las cosas del mundo. Y aunque parezcan méritos insignificantes a la vida de muchos, sigo siendo alguien que disfruta de pastorear, que disfruto de poder ayudar a otros. Pues con esto entonces estamos terminando este asunto de la dignidad o indignidad como parte de enfrentar la vergüenza y de poder entonces sobreponernos a ella. ¿Qué hay que hacer con esto? Pues hay que orar, ¿sí? Hay que entregársela a Dios, dejar de sentirte inútil, que no vales para nada, dejar de estar buscando controlar las cosas, dejar que Dios sea Dios y que tú seas solamente un hijo de Dios. Preguntas, comentarios, los escucho. Tenemos 8 clases hablando de todas estas cosas. A partir de la próxima semana cambiaremos entonces y seguramente hablaremos de otra cosa que no sé cuántas semanas me va a llevar desarmarla, pero espero que sobrevivan entonces de los 34, 5 que eran. Ya me quedan menos. Entonces, seguramente algunos no lo han visto tan emocionante, ¿verdad? Dice Rubén Vargas, gracias hermano, que Dios te siga bendiciendo. Abrazos. Muchas gracias, Rubén. ¿Alguien más tiene una opinión? Pastor, Adelante, Gustavo. lo agradecer también porque efectivamente muchas de esas cosas me identifico que voces de la carne, o sea, del alma o del mismo enemigo, repitiendo constantemente, ¿verdad? Como hacerme sentir indigno. Y pues me queda muy ad hoc el tema completo de inicio a fin para hacerle caso a Dios, ¿verdad? La voz de Dios, escucharla más en mi corazón y esa desarrollarla todo el tiempo. Gracias, pastor. Amén. Muchísimas gracias. Eres digno, aunque quizá haya cosas donde no tienes el llamado, pues simplemente decir eso. Dios no me llamó a aquello, ¿verdad? Pero como hijo de Dios soy digno de lo que Dios quiera que haga. Amén. Gracias a Dios. Gracias, Gustavo. ¿Alguien más? Sí, Adelante, Isaí. como comentario podría decirse, pasa mucho y lo veo demasiado en la juventud, que es parte en la que suelo tratar, que es como la falta de identidad, tanto como persona y como tú en Cristo y dentro de la iglesia. Afecta mucho y te hace sentir como no querido por Dios, no querido por los que te rodean, al no tener esa identidad bien definida. Porque si tú dices, ¿sabes qué? Yo soy esto, yo dentro de la iglesia puedo servir en esto, yo dentro de mi círculo social hago esta función, si no sabes eso dentro de ti, si no lo tienes bien claro, te vas a comenzar a tambalear en cuanto a lo que tú eres. Escuchaba hace 2, 3 días una pequeña reflexión, por decirlo así, de que decían, Albert Einstein, todos sabemos que era un genio en su ramo de la física y de las matemáticas,
Pero si tú pones a Albert Einstein a jugar algún deporte, tú vas a decir, este tipo no sirve para nada, o sea, no sirve para esto. Si nosotros no estamos y no tenemos bien definido en qué servimos, la gente nos va a decir, eres un inútil, no sirves para nada, tú no sirves para esto, tú no sirves para aquello, y te van a tratar, te van a englobar todo lo que tú eres en base a eso. En cambio, si tú estás en aquello en lo que tú puedes servir, en lo que te puedes desempeñar bien, la gente va a decir, ¿sabes qué? Eres chido en esto, puedes hacerlo, que a veces caemos en la falsa modestia de no, no, es todo de Dios y todo este rollo, y nos hacemos menos cuando, como usted decía, también llevo una parte yo por el esfuerzo que he hecho. O sea, no es como que Dios vino y me dijo todo esto y así, yo no me esforcé. Claramente no, tú te esfuerzas en hacer todo esto y es necesario tener esa relación. Pongo mi parte yo, Dios pone mi parte, porque Dios no va a hacer todo ni tampoco yo voy a hacer todo. Amén. Efectivamente, por ahí estamos. Y hay cosas para las que Dios es un inútil. Por ejemplo, es un mal mentiroso, espantoso para mentir. ¿Sí? No sabe, no se le da. Y entonces, cuando uno dice es que Dios puede hacer todo, no, hay cosas donde es espantoso, no lo va a hacer. ¿Sí? Y jamás va a aprender lo que es más. ¿Sí? Entonces, ni le trates de enseñar. ¿Eh? Muy bien, gracias, querida pastora. No te escuchamos. ¿Escuchar? Ahora sí, ya, quizá más cerca del micrófono. Bien, bueno, a mí personal me pasó cuando yo me convertí, pastora se sentía indigna, ahora lo entiendo, lo veo, pues que ella se sentía que era poca cosa y que habría alguien más que podría ocupar su lugar. Entonces, cuando yo llego a la iglesia, ella empezó a tratarme desde su sentimiento a mí mal. Entonces, para mí fue muy cansado y llegó el punto y yo hacía muchas cosas, pues, para estar bien con ella, para que ella no sintiera eso conmigo. O sea, decía, vamos a barrer y yo estaba antes del tiempo ahí, hacía muchas cosas para que ella estuviera tranquila y no pasaba. Entonces, un día dije, no, yo no puedo estar en una iglesia así, o sea, me voy a desgastar queriéndole agradar a alguien que no le agrado para nada, ¿no? Entonces me acerqué a ella y le dije, ¿sabe qué? Yo siento esto, esto y esto. Entonces ahí fue donde yo me enteré que ella se sentía indigna porque ella me dijo, desde el momento en que tú cruzaste la puerta hacia la iglesia, me empezaste a retar mucho por tus acciones, por todo lo que hacías, ¿no? Dice, de hecho yo llegué a preguntarle a Dios, Dios, ¿por qué no me quitas a mí y la pones a ella? Mira las cualidades que ella tiene y empezaba a hablar, ¿no? Y entonces yo la admiraba mucho porque era una mujer con muchísimas capacidades, yo la admiraba mucho y me cayó el 20 de que ella lo que tenía era el rechazo para ella misma, o sea, ella no sabía, ni siquiera sabía la capacidad que tenía porque muchos en la iglesia la admirábamos. Entonces, cuando una persona se siente indigna, afecta también a la gente, mucho. Pregunta, ¿nada más lo viste una sola vez en el cuerpo de Cristo? ¿O por ahí hace alguna ocasión? Y entonces, por eso les decía al principio de estos temas, que parece que esto, dice uno, no debería, esto es psicología, no, esto es la condición humana. Y la teología rebota en corazones que nos sentimos indignos. Porque no permitimos que la obra de Dios se lleve a cabo. Porque tenemos miedo del que acaba de llegar, tenemos celo del que sí lo puede hacer, sentimos que nosotros no podemos, ¿sí? Y no permitimos que Dios use todas esas capacidades. Porque siempre estamos a la defensiva, porque nos sentimos indignos. Muchas gracias, Pastora Gladys, por tu opinión. ¿Y a quién más tenemos por ahí? ¿Quién abrió ya el micrófono? Ya nos andamos yendo, estamos terminando. Hoy es día de examen, así que participen. Pastor, ¿me escucha o no? Sí, te escucho. Adelante, adelante. Me llamaba la atención que hablaba de que cuando una persona se siente indigna trae ansiedad y depresión y creemos que somos víctimas. O sea que está relacionado a nuestras emociones también, decir, sentirse digno o no.
Vuélvemelo a repetir, por favor. No, de repente ya no escuché la última parte. Que me llamaba la atención que una persona cuando una persona se siente indigna, trae ansiedad y depresión a nuestra vida, que eso está relacionado con nuestras emociones, digo, sentirse digno o no. ¿Por qué se deprime una persona? O sea, yo sé que hay un aspecto, definitivamente hay un aspecto neurofisiológico, sí, pero desde el punto de vista emocional, nosotros generamos también neurotransmisores, neuromoduladores, ¿sí? Con un montón de cortisol que traemos por sentirnos estresados, porque no cumplimos las expectativas. Y entonces, la gente está esperando, o nosotros estamos esperando, llegar a hacer cosas de las cuales nunca las alcanzamos porque nos sentimos indignos de ellas. Y entonces, te frustra, te deprime que no logras llegar al estándar de lo que los demás esperan o de lo que tú esperas. Por más que intentas, se subes al techo, te lanzas y nunca vuelas como Superman. Bueno, porque no eres Superman, ¿sí? Pero siempre después del chipote, ¿sí? Tú estás ahí diciendo, no, es que si fuera, es que si hiciera, es que si lograra. En lugar de decir, ¿qué es lo que sí está en mi capacidad y en mi llamado? Y entonces estamos deprimidos, frustrados, amargados, lesionados por nosotros mismos, por unas expectativas inalcanzables, irreales. Entonces, esto es fundamental, ¿sí? Y pues sí, es importante ahora preguntarle a Dios cuáles sí son mis capacidades, no mis incapacidades. ¿Para qué sí sirvo? Y si hago aquello para lo que sí sirvo, entonces va a resultar que soy extraordinario en esa área. Voy a brillar en esa área. Y ese es Claro, es cuando nos aprendemos a amar a nosotros mismos y nos aceptamos como somos. Y creo que eso es una de las cosas que más nos cuesta, amarnos a nosotros. Y eso es lo que Dios nos enseña cuando estamos en ese proceso de sanidad y de aceptarnos como nosotros somos y sacar todas las voces de todo lo que nos dijeron o que por ahí o lo que esperan de nosotros, sino que nosotros enfocarnos en Dios y lo que Dios piensa de nosotros y amarnos a nosotros. amarás a tu prójimo. Exacto, no podemos amar al otro si no nos amamos primero nosotros. ¿Sí? Y si me amo a mí, tengo que regularlo en la forma en que amo al prójimo, ¿sí? Pero necesito amarme. Y en el cristianismo, eso es pecado. Si yo me amo a mí, entonces soy egoísta, soy egocentrista. No, tengo que amarme en la dimensión en que puedo amar a los demás. Y entonces, cuando tú dices el ego, en el cristianismo, el ego es malo. Y el ego soy yo. Yo tengo que amarme. Y dices, entonces amas tu ego. No, amo a mi yo redimido. Amo a mi yo transformado. Amo a mi yo a la imagen y semejanza de Cristo. ¿Sí? A ese sí lo amo. Pero al yo carnal ese hay que llevarlo a la luz. ¿Sí? Pero el problema está de que nos cuesta hacer la diferencia. Muy bien, no sé si ya te vas a animar, Fernando, o ya digo que nos vamos, porque cada vez que volteo digo a ver si ya abrió el micrófono. Ándale, Fer. Como llegué tarde, hoy son jueves que estoy con mis hijas y todo, y hoy quisieron ir a cenar, me cambiaron la cena y se tardó muchísimo el servicio, pero bueno, una de las cosas que he estado reflexionando, que ahora con la pandemia vino a hacer que brotaran muchas situaciones en cuestiones emocionales, que la gente se queje de ansiedad, de depresión y de muchas cosas. Y a mí me llamó mucho la atención qué fue lo que pasó conmigo, ¿sí? Y lo que pasó conmigo fue que casualmente a los 3 meses, en marzo empezó la cuarentena y en julio llego yo a Redime y inicio claves.
en lugar de entrar en un estado de angustia, de agobio, la pandemia desde el punto de vista emocional fue un tiempo de limpieza, de acercamiento, de encontrar y reconocer la identidad. Mientras muchos estaban quejando, fue tiempo de aprender, de tener un acercamiento, de tener una relación, de tener un aprendizaje, de aprovechar el tiempo en estudiar eso que están comentando ahorita. ¿Para qué soy bueno? ¿Para qué? ¿Cómo están mis habilidades y todo? ¿Por qué? Porque yo me sentía indigno y sin autoridad por la carnalidad que yo había vivido y una cierta doble vida y una falta de honestidad que me costaba mucho. Y cuando se vive con esa carga, es tan maravilloso abrirse y decir la verdad. Y cuando después me invité, porque no sabía, porque no me dijeron cuándo fuera, y poder abrir y decir ante los ojos de Dios y ante los ojos de ustedes cómo había estado viviendo, cómo había estado sintiendo, cómo me estaba transformando, lo que viene siendo claves, el entender mi identidad como hijo de Dios, el superar esos problemas de vergüenza, de miedo y descubrir en qué cosas soy bueno. Y casualmente próximamente se verán esas cosas que ya preguntando, ahora sí que fierro con fierro se afilan las espadas, ya tengo más identificado cuál es mi llamado, ¿sí? Entonces eso para mí es muy importante porque ya sé cuál es mi función en Redime, ya sé cuál es la parte que quiero hacer, que puedo hacer, que se me da, no es la que se me ocurre, ¿sí? Entonces, definitivamente de esa manera me voy a sentir mejor y simplemente ahora sí ya escucho. Yo cuando entré a las clases me sacaba de balance que decían, y que algunos hijos de pastor preguntaban, pues yo nunca he escuchado a Dios y yo escucho que dicen y todo, ¿no? Y pues sí, a veces viví muchísimos años en la ignorancia, en la religiosidad y gracias a Dios he sorprendido lo que ha hecho Dios conmigo y que se ha reflejado en mi familia, que fue mi primera obligación, y en las personas que están alrededor mío, ¿sí? Entonces, yo doy fe y soy testimonio de las clases que has estado dando, porque quien me conocía de antes y me conoce de ahora, criatura nueva soy en Cristo y en proceso de transformación en la mejor versión de mí, que son de las primeras frases que empecé a escuchar y enarbolar y a respetar, ¿sí? Y la nueva pedagogía cristiana, que dices que éramos 45 y que ahora somos 15, 17, 18, es que es precisamente, no nos gusta, queremos algo cómodo, queremos algo ligero. Yo lo aprendí en Facultad de Medicina, yo escogía grupos que eran de mayor grado de complejidad y había compañeros que escogían grupos más barcos, que era la palabra que se escuchaba. Definitivamente las exigencias, los maestros eran más duros y todo nos exigían más. ¿Por qué? Porque eran vidas humanas las que estaban en nuestras manos. Entonces, cuando se tiene esa responsabilidad, se tiene el conocimiento para enfrentarse a hacer muchas cosas. Y yo no quería hablar muchas cosas de Cristo sin leer, sin prepararme, sin fortalecerlo y sin tener una verdadera relación como la tengo hoy en día. Así es que todo lo yo me siento muy digno. Tuve una semana muy difícil y gracias a ponerme a despertarme muy temprano, porque Dios me estuvo levantando muy temprano a las 3 de la mañana para ponerme a orar y hacer cosas distintas a las que estaba haciendo y bueno, hoy estoy feliz. Y venía en el carro escuchando y dije, están hablando, Pablo está hablando de él, pero está hablando de mí también. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Leo un comentario para podernos ir. Bueno, dos comentarios. Gracias a mi querida Norma, la doctora Mercado. Dice, buena clase, qué importante es la influencia de las autoridades, padres, hermanos, etcétera, en la infancia
Y ellos siguen influyendo aún cuando las personas son mayores, ancianos, incluso cuando esas autoridades ya han fallecido. Nos dice Dulce María Eugenia, ¿sí? Nos dice, cuando decimos lo que dice la palabra de Dios, todo nos ayuda para bien y tenemos plena conciencia de ello. Entonces esa paz que ya alcanzamos, podemos conservarla al estar conscientes de que el regalo alcanzado no nos será arrebatado. Las múltiples pruebas de que yo de repente me hacen temblar al tomar nuevamente la conciencia de que soy hija, y Él estará siempre a mi lado conmigo, y yo en Él me vuelvo a parar sobre esa roca que es Cristo, y todo esto pasa sin ser ya un mayor problema. Cuando nosotros tenemos entonces esa conciencia, cuando nosotros logramos ser libres de la vergüenza, cuando sabemos que somos dignos, y esta palabra espero que se vuelva una de sus favoritas en su lenguaje espiritual, entonces eso nos da la oportunidad de poder irnos a otro nivel, el nivel de la estatura del Hijo de Dios. Entonces somos hijos y somos dignos. ¿A precio de qué? A precio de su sangre. No es por nuestros méritos, es el mérito de Jesús. Pero ser de fe es simplemente aceptar que ese regalo de Dios no ha sido en vano para contigo. Soy un hijo de Dios con toda la dignidad de lo que eso significa por su gracia y su misericordia. Dios les bendiga a todos. Qué bueno haber podido estar estas 8 clases que tuvimos. Creo que van a ser muy recomendables para que si alguien quiere darles una revisada, volvemos a mandar todos los enlaces para que puedan darles entonces una refrita y que se convierta en parte de lo que ustedes puedan hablarle a alguien que está recién llegando al Señor. Ustedes son ministros, esto lo estamos haciendo con una misión para ministros. Tienen gente que tiene años en la iglesia y siguen sintiéndose indignos, avergonzados, sin identidad, y un cristianismo así jamás llegará a la estatura de Cristo. Entonces, Dios les bendiga a todos. Gracias y nos vemos entonces en nuestra siguiente actividad. Hasta luego. Saludos por allá. Che, que sos tremendo. Entonces, nos vemos. Bendiciones a todos.